personal social del tercer bimestre, invasión de Napoleón a España, parte 2. Las juntas de gobierno. Ante la invasión de Napoleón a España, el pueblo no estaba de acuerdo con el nuevo rey José I. Para ellos, el único rey de España era Fernando VII, quien se encontraba secuestrado en Francia. A esta actitud del pueblo español a favor de Fernando VII, el deseado, se le llamó fidelismo. El pueblo español necesitaba de un rey español, pero ante su ausencia se decidieron formar juntas de gobierno en varias provincias de España. Luego organizaron una Junta Suprema Central que gobernaría España durante toda la invasión napoleónica, en nombre de Fernando VII. América y la crisis en España. Ante la invasión francesa a España, las colonias americanas reaccionaron de dos maneras. Algunas apoyaron a Fernando VII, en cambio otras iniciaron una guerra de independencia en contra de España. Inicialmente los criollos fueron fieles a Fernando VII, por ello se crearon juntas de gobierno en América. Entre ellas tenemos Caracas, Bogotá, Quito, Santiago, La Paz, Chuquisaca y Buenos Aires. O sea que nos damos cuenta que cuando vinieron los franceses a invadir a los españoles, todas estas colonias que tenían tratos de sujeción a España, algunas ayudaron y apoyaron en medio de esta invasión de franceses a Fernando VII, pero otras quisieron una guerra, independizarse de España. Por eso hubo una guerra en contra de España. Inicialmente los criollos españoles que habitaron en América, como en este caso en el Perú, fueron fieles a Fernando VII. Por ello se crearon estas juntas de gobierno en América. Y entre ellas tenemos estas 7 juntas. Las Cortes de Cádiz. La Junta Central de España convocó a los pueblos de España y de América a una asamblea llamada la Corte de Cádiz. Para ello, se escogieron diputados, es decir, representantes españoles y americanos, quienes se reunieron para debatir asuntos importantes. A estas Cortes de Cádiz asistieron diputados peruanos, como Vicente Morales Duárez, quien llegó a ser presidente de la misma. Las Cortes de Cádiz promulgaron la Constitución Liberal del año 1812, en la que se aprobaron leyes a favor de los criollos americanos. Las Cortes de Cádiz funcionaron hasta el año de 1813, año en que Fernando VII regresó al trono de España, luego de derrotar a Napoleón y a su ejército francés. Con su regreso retornó el absolutismo, todo era para España. Como nos damos cuenta, uno de los diputados o representantes fue el peruano Vicente Morales Duárez. Miren, aquí eran las Cortes de Cádiz. Esas Cortes de Cádiz era la Junta Central, de España, donde convocaba a pueblos de España y de todas las partes de América a una reunión, donde escogieron representantes de cada parte de América, como en el caso del Perú a Vicente Morales Duárez. Y era para debatir asuntos importantes. Aquí asistieron Vicente Morales Duárez, quien llegó a ser presidente de la misma Corte de Cádiz. Promulgaron la Constitución Liberal del año de 1812, en la que aprobaron leyes a favor de los criollos americanos, españoles que vivían en América. Miren acá, vemos los diputados americanos. Hoy aprendí, ¿qué fue el fidelismo? El fidelismo fue el pueblo español que se puso a favor de Fernando VII, el deseado. ¿Para qué se crearon las juntas de gobierno en América? Para sustituir el poder del rey español en su ausencia. Relaciona, Morales Duárez fue el presidente de las Cortes de Cádiz. Constitución de 1812, Corte de Cádiz, fue constituida en ese año. Buenos Aires, Junta de Gobierno Americana. Forma parte de la Junta de Gobierno Americana. Trabajando en clase, ubica el nombre de las juntas de gobierno en el siguiente crucigrama.
Juntas de gobierno: Quito, Bogotá, La Paz, Santiago, Chuquisaca, Caracas, Buenos Aires. Muy bien. Las posesiones francesas en América. Los intereses coloniales franceses se concentraban en 3 zonas: parte del territorio norteamericano, lo que hoy es Canadá, parte de México y Estados Unidos, las islas del Caribe, la Guayana en América del Sur. La colonización francesa en Norteamérica se topó con los intereses de Inglaterra y España. Durante los siglos XVII y XVIII se produjeron una serie de luchas territoriales entre estas potencias. Es decir, que los franceses chocaron con los intereses de Inglaterra y los de España, por lo cual en estos siglos XVII y XVIII hubieron muchas luchas territoriales entre estas potencias. Querían obtener las islas del Caribe, la Guayana en América del Sur, parte del territorio norteamericano, lo que hoy es Canadá, parte de México y Estados Unidos. En el siglo XVIII Francia perdió Canadá y Luisiana. Los ingleses se apoderaron de Canadá durante la Guerra de los 7 Años, entre 1756 y 1763. En el Tratado de París, en 1763, Francia reconoció dicha conquista. El mismo año, los españoles obtuvieron Luisiana. O sea, los ingleses le ganaron a los franceses Canadá, y en este caso, los españoles ganaron a los franceses Luisiana, con lo cual desapareció el Imperio francés en Norteamérica. ¿Cuáles fueron los territorios que ocupó Francia en América? Primero, inicialmente, parte del territorio norteamericano, lo que es Canadá, parte de México, Estados Unidos, las islas del Caribe, la Guayana en América del Sur. ¿Cuáles fueron los países que se apoderaron de los territorios franceses? Inglaterra y España. Tarea. Fue conocido como el deseado Fernando VII. Las juntas de gobierno fueron reuniones de franceses, reuniones de militares, reuniones de españoles para gobernarse, creadas por Napoleón, creadas en Inglaterra. Reuniones de españoles para gobernarse. 3. Los españoles lucharon contra Napoleón por medio de la formación de grandes ejércitos, guerrillas, escoltas militares, grupos terroristas o comandos. Guerrillas. 4. No fue una junta de gobierno americana. Madrid. Cuando Napoleón invadió España, ¿qué hicieron los criollos del virreinato peruano? ¿Apoyaron a Napoleón? ¿Apoyaron a José I? ¿Estuvieron a favor de Francia? ¿Hicieron celebraciones o apoyaron al pueblo español? Apoyaron al pueblo español. Representante peruano en las Cortes de Cádiz: Morales Duárez, Vicente Morales Duárez. La invasión de las tropas de Napoleón a la península ibérica implicó el fin del dominio español en las islas de Cuba y de Puerto Rico, la destitución de José de Abascal como virrey en el Perú, el debilitamiento de la corona española en Hispanoamérica, la creación de los virreinatos del Río de la Plata y Nueva Granada, la expansión del comercio francés en Hispanoamérica. Cuando vinieron las tropas de Napoleón a la península ibérica, implicó el debilitamiento de la corona española en Hispanoamérica. 8. La igualdad entre americanos y peninsulares, la abolición del tributo, la mita y el servicio personal fueron las conquistas liberales más importantes que se aprobaron en las leyes de Indias, Constitución de 1823, Corte de Cádiz, reformas borbónicas, Declaración de los Derechos Humanos. La Cortes de Cádiz. Ahí se hubo los debates de la igualdad, de la liberación entre americanos y peninsulares. Se abolió el tributo, la mitad y el servicio personal. Fueron las conquistas liberales más importantes que se aprobaron en la Corte de Cádiz. La Corte de Cádiz, reunida entre el año de 1810 y 1812, tuvieron como principal resultado suprimir el Santo Oficio de la Inquisición, respaldar a la Junta de Gobierno de Buenos Aires, respaldar al rey, proponer una constitución liberal, la supresión del tributo y el repartimiento, proponer una constitución liberal. Eso era lo más importante.
Las denominadas Cortes de Cádiz permitieron básicamente la libertad de la industria y el comercio, la representatividad democrática de los americanos, la disminución de la soberanía del rey de España, la libertad de ideas, culto y comercio, la abolición del tráfico de esclavos. La representatividad democrática de los americanos. Es decir, que todo se haga justo, tanto para los españoles como para los diferentes representantes de cada una de las diferentes partes de América, representantes que de la corona española que representaban en otras diferentes partes de América, por lo cual ellos buscaban lo que era justo, la democracia, los mismos derechos, deberes, que no sea algo absoluto para solo los españoles, sino que algo sea democrático, equitativo. Muchas gracias, chicos, que Dios les bendiga a estudiar.